Bueno, buenas tardes a todos. Nos presentamos, nosotros somos un equipo de especialistas en educación. Mi nombre es María Belén Amarante, estoy acompañada por Feller Mirta y Karina Sotera. Vamos a hacer un análisis dirigido a un equipo gubernamental político. Este análisis trata de la escuela secundaria y de la educación superior. Quisiéramos abordar desde el contexto sociohistórico de cómo surge la escuela secundaria, ¿sí? La escuela secundaria surge dirigida a un sector de la sociedad privilegiado, que es la sociedad alta, la élite, para poder formarlos e insertarlos en la lógica de mercado. Pero ¿qué pasa? Los sectores más desfavorecidos quedaron fuera de esto. Y conforme fueron instaurándose los distintos gobiernos, tanto progresistas como neoliberales, se fue afectando toda esta parte de la educación, ¿sí? En el comienzo del gobierno de Perón, durante el transcurso del gobierno de Perón, fue cuando hubo un aumento masivo en las matrículas de la educación secundaria. Pero subyacente a esto trajo distintos problemas, como es la contención de los chicos en la escuela. Era tan grande el aumento, tan masivo, que fue muy difícil contenerlo, fue muy difícil, y lo es hasta en la actualidad, abordar temas como el abandono, la deserción, la repitencia, porque también tenemos que tener en cuenta la precarización que hay, tanto en el sector educativo como en el resto de la sociedad, de la pobreza. Un tema muy importante, que es el que se trata hoy en día, que está asociado a la mercantilización educativa, es la calidad de la educación, porque si bien se instauraron políticas para poder tener a los chicos en la escuela, no se logra la calidad que pretende la lógica mercantil. Entonces, con esto me gustaría darle la palabra a mi compañera Mirta, que va a ir profundizar un poquito más estos conceptos. Bueno, buenas tardes. Bueno, como para empezar, de hablar del decaimiento del gobierno militar, lo que surge es el proceso de democratización. Este sistema establece la universalidad de los derechos y la ley de obligatoriedad del 26.206 de la obligatoriedad de la escuela secundaria. En esta época el gobierno entra en crisis y lo que surge es la mercantilización de la educación, por ende la privatización de las instituciones, y esta crisis en las políticas neoliberales generan una reforma del estatuto docente, obligando a los individuos a adquirir una escuela privada. Cae la imagen de la escuela pública, lo que hacen es generar rechazos y culpabilidad en el fracaso escolar. Entonces la población vulnerable, las personas que no tienen acceso a esta educación, lo que hacen es perder esa oportunidad de instruirse. Y son generaciones completas de las cuales pierden esa posibilidad de instruirse. No sé si, Cari, vos quisieras agregar algo, hacer un aporte a esto que estamos charlando, Sí, exponiendo acá con Mirta, para como completar sí, un yo me poquito. voy a ir un poquito más adelante, me voy a ir al año 2006, cuando se hizo obligatoria la escuela secundaria. ¿Qué sucedió? Al hacerse obligatoria, se expande la matrícula y se amplía el acceso. Ahora no solamente las élites, no solo los que pasaban un examen de ingreso podían acceder a la misma, sino que también los sectores populares podían acceder a la misma. El tema es que estas leyes de obligatoriedad no fueron suficientes para disminuir desigualdades e injusticias. Para que haya justicia, la escuela debe poder contener a estos nuevos alumnos y no lo ha podido lograr. Es que aunque crecen más alumnos, lo que se ve es que hay más repitencia y más abandono, como vos mencionabas, Belén, al principio. Se da un fenómeno de baja calidad educativa que tiene su origen en la dificultad institucional para organizarse y en el ausentismo, tanto de docentes como de estudiantes. Pero más allá de eso, existe también un currículum dividido, ¿sí? Está segmentado en materias, fragmentado y es muy rígido.
Y esto sumado a la organización anárquica hace que los docentes queden supeditados a estos horarios y a este currículum y sus condiciones laborales empeoren. Entonces, ¿cómo podemos hablar de justicia distributiva? ¿Cómo podemos hablar de justicia educativa y resolver estos problemas que acarreó esta ampliación del acceso a la educación? Bueno, creando políticas educativas primero que aumenten el presupuesto, que haya acompañamiento tanto en los estudiantes como en la familia para evitar que los alumnos repitan, abandonen, un acompañamiento que logre que estos alumnos cumplan sus objetivos, puedan aprender y permanezcan en la escuela. Pero para esto también es necesario mejorar la formación de los docentes y desarrollar currículums más flexibles que tengan en cuenta todas las voces, a todos los actores que están involucrados, incluidos los alumnos, y que permita que se transfieran en forma efectiva los saberes. Por eso, lo que hay que hacer también es problematizar esta idea de justicia educativa. Hay que dejar de lado ese formato que tenía hasta ese momento, que era homogeneizante, e incluir las diferencias, porque solo incluyendo las diferencias podemos disminuir y eliminar la desigualdad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, redistribuyendo recursos, redistribuyendo bienes, y esto lo que va a lograr es garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes, incluyendo a los menos favorecidos socialmente. Y ahora nos vamos a ir más adelante en el tiempo al gobierno de Mauricio Macri. Mauricio Macri asume en el año 2015 con el gobierno de Cambiemos. Y tengamos en cuenta que este es un gobierno de corte neoliberal que se maneja por una lógica corporativista y capitalista al servicio de las grandes empresas. Si partimos de la base que el ministro de Educación en ese entonces, Esteban Bullrich, era un administrador de empresas y se presenta como a sí mismo, no como un ministro, sino como un gerente de recursos humanos, nos vamos empezando a dar cuenta qué es lo que va a estar por venir en cuanto a lo que son políticas educativas. Entonces, ¿qué es lo que pretendía el gobierno de Cambiemos? Bueno, pretendían que los estudiantes fueran formados en tecnologías digitales para lo que ellos llamaban las profesiones del futuro, en clara consonancia con los mandatos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, con respecto a lo que es educación y trabajo, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa con los estudiantes? ¿Qué pasa con los docentes? Esto los va a perjudicar. A los estudiantes los perjudica porque los quieren formar en programación, en robótica, en lenguaje de unos y ceros, sin tener en cuenta sus subjetividades y sin tener en cuenta que también tiene sus gustos, ¿sí? También mencionaban que cada estudiante, por sus méritos propios, y acá tenemos el concepto de meritocracia, debía responsabilizarse por mejorar sus saberes, pero las personas no se desarrollan solamente por sus talentos y sus saberes. Son necesarias políticas educativas que incluyan las condiciones objetivas necesarias para el desarrollo de sus subjetividades. Y ahí el rol del docente es imprescindible. Entonces, a los estudiantes los nombraban como superhéroes talentosos que iban a ser los líderes del futuro. Pero ahora bien, esto mucho no les importaba. Realmente trabajaban en función de las necesidades de las empresas. Y a estas empresas no les interesaba emplear trabajadores. Estas empresas pretendían generar emprendedores. Entonces, ¿cuál va a ser la situación futura del trabajador con respecto a esto? Bueno, cuando las empresas necesiten de sus servicios, los contratarán, y cuando no los necesiten, no los van a contratar. Y esto genera una gran inestabilidad económica, porque no siempre van a tener ingresos fijos y seguros. Y esto también trae aparejado una desaparición de los sindicatos, porque al ser un trabajador autónomo no está sindicalizado y queda expuesto y desprotegido. Ahora, ¿qué pasa con los docentes? Bueno, lo que pasa con los docentes es una desjerarquización y una precarización de su trabajo, porque dejan de ser transmisores de conocimientos, de cultura y de valores que ayudan a transformar las trayectorias, a formar las trayectorias subjetivas de los estudiantes para convertirse ¿en qué? En meros asistentes para la búsqueda en Internet. Y otro tema relacionado con esto, que tiene que ver con la precarización y la desjerarquización docente, es lo que pasó con los institutos de formación docente. Los institutos de formación docente sufrieron una baja en sus presupuestos, sobre todo para los que es cursos y postítulos. Entonces, por un lado mencionaban que los docentes no estaban actualizados ni formados en estas
habilidades tecnológicas requeridas para estos trabajadores del futuro. Pero por otro lado les negaban la posibilidad de capacitarse, los volvían obsoletos. Bueno, también cabe retomar sobre las políticas neoliberales que establecen un binomio de inclusión y exclusión, porque las masas ausentes desvalorizadas del pueblo vulnerable lo que hacen es querer incorporar a todas esas masas que quedaron alejadas de la educación. Entonces el Estado lo que provee es una asignación universal por hijo para que esas familias puedan incorporarse, puedan acceder a la educación superior. Entonces, en las instituciones escolares del nivel medio y superior, lo que se genera es un proyecto que es para mejorar e incorporar esa inclusión de personas. Eh, este proyecto se caracterizó por un sistema colectivo de especialistas, donde tenemos, aparte de los profesores y maestros, psicólogos, psicopedagogos, especialistas en educación y demás. A su vez, también existe un coordinador de acompañamiento, que es un nexo entre el profesor y los alumnos, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista vincular. Esto va a hacer que la brecha de educación se agrande y empiece a funcionar la educación para adultos. Entonces, a partir de ahí, el régimen tradicional es totalmente desnaturalizado y a través de eso empiezan a generar la educación superior como un derecho. Se incorporan universidades públicas en cada región, en cada provincia, y el acceso es mucho mejor para el pueblo vulnerable. Esta institución pasa a ser la encargada del derecho, de garantizar el derecho universal de educación. Es una herramienta de inclusión nacional y la forma de ampliar su ciudadanía. Puede protagonizar un decisivo proceso de la universalización de los derechos, es decir, la democratización política y social. La universidad pasa a ser un lugar posible para todos, donde podés construir un destino totalmente diferente. A mí me gustaría hacer mención, ya que estamos hablando de la educación superior, que si bien todos estos proyectos, como dice Mirta, colaboran o ayudan a esta conformación o a esta integración en cuanto a las desigualdades sociales, pero al mismo tiempo se hizo tan grande el abanico y las especialidades también se abrieron muchísimo, que a veces se plantea mucho que no son acordes a las lógicas de mercado. Como hay distintas formaciones en las que ya no se pueden insertar en la sociedad. Entonces, volvemos de vuelta a la desigualdad. ¿Vos qué te parece, Mirta? Porque hay distintas especialidades que ya quedaron obsoletas, como bien habíamos dicho. Y si bien todo este análisis que hicimos en conjunto con las compañeras es para tratar de analizar y hacer un corte analítico y criterioso desde la base educativa, creemos que todavía queda mucho por interpelar, queda mucho por estudiar, queda mucho por analizar, porque si bien todas estas políticas que surgieron para el acompañamiento en la educación, en definitiva, siguen siendo cortas y necesitamos que tanto la calidad educativa se pueda mejorar y que se pueda sostener toda la comunidad en pro de una sociedad mejor, de una sociedad en la que todos tengamos los mismos derechos, no solo el haber estudiado, sino después cuando salimos de la universidad también tengamos el derecho a acceder a un trabajo de acorde a la formación que elegimos o que pudimos realizar como ciudadanos, ¿sí? No sé si las chicas quieren hacer algún aporte más o con esto ya podríamos ir cerrando. Yo considero que más allá de mejorar la calidad educativa, también hay que mejorar las condiciones del trabajo docente. Volver a jerarquizarlo, volver a darle el lugar imprescindible que ocupa en la sociedad, porque está formando
ciudadanos, están formando seres humanos. Entonces, volver a darles la jerarquía que tiene, con buenas condiciones laborales y sobre todo salarios dignos, creo que es esencial. Bueno, la verdad que ha sido un gusto trabajar con las compañeras, y bueno, desde ya muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.